estamos aquí para recordar este evento conocido como la entrada triunfal a Jerusalén. Vamos a leer las Escrituras, pero quiero que observe que el título de esta exposición es Reconociendo al Rey sin entender al Rey. Hay creyentes que reconocen a Cristo, pero no entienden lo que Cristo implica para nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar de esta famosa entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Y vamos a ir a Juan capítulo 12, versos 12 al 16. Ya nuestra hermana Graciela leyó esta porción de la Escritura, pero vamos a volver a leerla. Cuando todos estén fijando su mirada en pantalla o la tengan en su Biblia abierta, por favor diga un amén fuerte. Entonces leamos la palabra del Señor. El texto dice así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Puedes tomar tu lugar. Me gustaría empezar esta exposición citando a Charles Rose, quien escribió un poema que invita a la reflexión y que contrasta en este poema a Jesús con uno de los emperadores más extraordinarios que ha existido en la historia humana, como Alejandro Magno. Este hombre, Ross, dijo, comparando a Jesús con Alejandro, él dijo lo siguiente: Jesús y Alejandro murieron a los 33 años. Uno murió en Babilonia y el otro sobre el Calvario. Uno, hablando de Alejandro, ganó todo para sí, y el otro, hablando de Cristo, se dio a sí mismo. Uno conquistó todos los tronos, el otro todas las tumbas. Cuando Alejandro murió, cayó para siempre su trono de espadas. Cuando Jesús murió, resucitó para vivir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús y Alejandro, repite, murieron a los 33 años. El griego, hablando de Alejandro, esclavizó a los hombres, mientras el judío nazareno les dio libertad. Uno fundó su trono sobre la sangre, el otro sobre el amor. Uno tuvo su origen en la tierra, el otro en el cielo. Alejandro conquistó toda la tierra, pero perdió toda la tierra y el cielo. Cristo entregó todo para poder recibirlo todo. Alejandro murió para siempre, pero Jesucristo vive y reina por siempre. Uno perdió todo lo que conquistó, el otro ganó todo lo que entregó. Mis hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, Jesús es el Rey victorioso, pero su victoria no es la que la multitud en aquella Jerusalén esperaba. A lo largo de la historia,
el pueblo de Israel había visto levantarse a muchos que afirmaban ser el Mesías. De hecho, muchos prometieron liberación políticas. Algunos apelaban a señales extraordinarias y otros buscaban influencia o poder. Pero todos estos hombres que se levantaron tenían algo en común. Ninguno de ellos era el verdadero Mesías. Todos estos que se levantaron terminaron en fracaso, en juicio o en muerte. Y esto está documentado históricamente. Figuras como un tal Teudas, el egipcio, que es mencionado en Hechos capítulo 21, verso 38, y otros más, se levantaron y levantaron en el pueblo expectativas que no pudieron cumplir, expectativas que dijeron y prometieron y que no pudieron ejecutar. Y esto es importante entenderlo cuando vemos un pasaje como este, ya que el problema nunca ha sido la falta de hombres que prometen salvación. El problema con estos y tantos otros hombres es que ninguno de ellos puede cumplir el plan redentor. Y esta es la misma realidad que no solo se observa en el pasado, sino también se ve en nuestro tiempo. En nuestra época moderna, y quizás usted ha sido testigo, ha observado que se han levantado una serie de líderes que prometen salvar, restaurar o volver a ser grande una nación. Prometen soluciones, estabilidad, prosperidad, poder, pero una nación no es verdaderamente grande por su poder político, por su poder militar o por su poder económico. Una nación es verdaderamente grande cuando sus ciudadanos y sus gobernantes se han rendido ante el señorío de Jesucristo, el verdadero Rey de Gloria. Quiero que piensen esto. Jesús mismo vivió bajo un poder que tenía, o un imperio que tenía todo ese poder. El imperio romano. Este imperio dominaba política, militar y económicamente. Pero con todo y eso, era un gobierno limitado en su alcance. Y la razón es que ningún gobierno, ningún sistema, ningún hombre puede salvar al hombre de su verdadero problema. Y el verdadero problema del hombre es el pecado y la muerte. Por eso la escritura es clara. La Biblia dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese nombre de quien habla el apóstol Pedro, en quien no hay salvación, lejos de ese nombre, es uno solo. Y ese nombre es el nombre de Jesús, Jesucristo, Rey de Gloria. Él es el único que puede dar verdadera salvación a los pueblos de la tierra y al hombre mismo. Jesús, el gran libertador, a quien el mundo todavía no ha podido reconocer como el verdadero Rey. La libertad de los devastadores efectos del pecado solo pueden venir por medio de Cristo. Cuando Pedro dice esto, Pedro no está inventando esa verdad, pues es algo que realmente repitió de las mismas palabras de Cristo cuando Cristo declaró: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esa misma declaración la dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 10, capítulo 7, verso 8, cuando afirmó: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Pero Jesús, a diferencia de los impostores mesiánicos,
no solo afirma ser el Mesías, Él lo demuestra. Sus obras, sus palabras y el cumplimiento de las Escrituras dan testimonio de que Él es el verdadero Hijo de Dios, el único Salvador del mundo. Cuando Juan el Bautista envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús si Él era el Mesías o si tendrían que esperar a alguien más, Jesús dice lo siguiente y señala, observa los milagros que se han hecho. Jesús le dice a los discípulos: vayan y háganle saber a Juan las cosas que ustedes están oyendo, las cosas que están viendo. Este verdadero libertador, este verdadero líder hace que los ciegos vean, que los cojos anden, que los leprosos sean limpiados, que los sordos escuchen, que los muertos resuciten, y que este evangelio está siendo predicado por todo el mundo y por todas las regiones. Este es el verdadero Mesías, aquel que puede hacer todas estas señales, y este es Cristo Jesús, Señor nuestro. Necesito que me cambien el esto es importante entenderlo, porque en lugar de demostrar proezas extravagantes como las que Satanás lo retó a realizar allá a Cristo en el desierto, Jesús decidió mostrar su poder compasivo, su poder divino, sanando a los enfermos, resucitando muertos, expulsando demonios. Además de haber hecho todas estas cosas que ninguno había hecho. Jesús es el cumplimiento de las profecías mesiánicas, y entre las predicciones más notables que se encuentran acerca de la persona de Él como Mesías, podemos encontrar su nacimiento virginal, su muerte, su sacrificio, su resurrección. Y el texto que vamos a ver describe el suceso conocido usualmente como la entrada triunfal a Jerusalén. Algunos comentaristas dicen que esta fue la presentación de Jesús a Israel como el Mesías de Dios. Al hacerlo, y cuando Juan relata estas cosas, Jesús puso en movimiento la cadena de sucesos que llevarían rápidamente a su muerte en el tiempo preordenado por Dios. El texto que leímos nos muestra el preámbulo de cómo el rey vino a morir, y lo hizo en el momento apropiado, con la multitud apasionada. Lo hizo de la manera predicha y ante el asombro de los hombres que estaban ahí. Quiero que una vez más volvamos a leer Juan capítulo 12, verso 12 y verso 14. Necesito otro micrófono. Observa lo que nos dice el texto. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Quiero que observemos lo que este texto nos dice. La multitud está en Jerusalén. La multitud recibe a Jesús como rey. Esta multitud lo aclama, lo reconoce, pero vamos a ver que esta multitud no entiende el tipo de rey que tienen delante. Esta multitud esperaba victoria en términos humanos, esperaba poder, esperaba liberación inmediata. El pueblo llevaba más de 100 años bajo el imperio romano. Habían perdido autonomía, estaban bajo presión política, militar y económica, y por eso era
que esperaban un Mesías que pudiera liberarlos del imperio romano. Lo interesante de esto es que Jesús viene de una manera completamente distinta a la expectativa de las personas. El verso 12 comienza diciendo: al siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Jesús no aparece en escenas donde hay un grupo pequeño. No estamos hablando de pequeños grupos, estamos hablando de multitudes. Creemos que estas personas habían venido a Jerusalén con un propósito religioso. Personas que estaban participando de una fiesta, la fiesta de la Pascua, y ellos habían escuchado que Jesús venía a la ciudad, y el texto nos muestra que estas personas reaccionan. Y mire cómo reaccionan. El verso 13 dice que estas personas tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Este detalle no es menos importante cuando el evangelista dice que toman estas ramas. Las ramas de palmera no eran algo casual, más bien era símbolo de victoria, era símbolo de celebración, era símbolo de un recibimiento real. Las ramas de palmas en la antigüedad eran movidas, eran agitadas cuando un conquistador avanzaba victorioso por las calles de la ciudad. Así que al observar esto, vemos que la multitud está tratando a Jesús como un rey vencedor. Ellos no están equivocados, porque Jesús es un rey vencedor, Él es victorioso. El problema no es ese. El texto continúa diciendo que ellos clamaban y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Observen que ellos reconocen quién es Jesús, lo llaman el Rey de Israel. Ellos usan esta expresión Hosana, que puede ser traducida: Señor, sálvanos ahora, sálvanos que perecemos, ayúdanos. Están citando porciones de los salmos, especialmente Salmo 118. Y observe algo interesante: la multitud está ahí viendo a Jesús y están usando un lenguaje bíblico. Están citando las escrituras, están diciendo cosas que son correctas, lo identifican como el Rey de Israel. Teológicamente todo esto parece correcto, pero es aquí donde entonces tenemos que detenernos por un momento. Porque el problema no está en lo que dicen o en lo que están afirmando. El problema es que lo que dicen afirmar, lo que dicen creer, no es lo que están viviendo, ni es lo que están señalando en su vida interior. El problema está en que no entienden lo que dicen creer que entienden. Ellos le dicen rey a Jesús, pero no entienden el reino de Él. Ellos dicen sálvanos, pero no entienden de qué deben ser salvados. Y esto pasa con nosotros. Hay una tendencia a ser escrituralmente correctos, teológicamente apropiados. Conocemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Es más, se la citamos a otros, se la recitamos a otros. Pero nada de esas cosas que tú citas, la vives y la pones en práctica. Y es lo que está pasando con esa multitud. El verso 14, vemos un contraste que define toda esta creencia de esta multitud. El verso 14 cambia completamente la escena. Y el texto dice: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. El verso 14 es intencional, es teológicamente profundo. Jesús está actuando deliberadamente. Y Juan nos dice, como está escrito, conectando a Zacarías capítulo 9, verso 9, cuando dice: tu rey viene humilde montado sobre un asno. Y mientras yo preparaba eso, yo decía, bueno, ¿por qué un asno realmente? ¿Por qué este animal? ¿Qué representaba este animal? Bueno, el asno en la antigüedad no era un animal insignificante.
De hecho, era un animal noble, era un animal de servicio, se utilizaba para llevar cargas, es decir, lo que hoy nosotros llamamos equipaje, pertenencia, y se utilizaba para llevar aquel peso que una persona no puede cargar por sí misma. Jesús monta ese animal para mostrar algo más profundo. Él no solo viene como rey, viene como siervo. Como Él mismo lo dijo en el Evangelio de Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero aún más importante e interesante es que los reyes de la antigüedad, o algunos de los emisarios de estos reyes, montaban también asnos cuando entraban en una ciudad para traer paz. Montaban en caballos majestuosos cuando entraban para conquistar, pero montaban en asnos para llegar y decir: no venimos en son de guerra, venimos en son de paz. Pasajes que pueden apoyar esto: Jueces capítulo 5 verso 10 y Jueces 10:4. Ahora, observe el contraste de Jesús con otros líderes. A diferencia de un rey conquistador que entraba en un caballo, Jesús entra en un asno. La multitud espera un rey de guerra, Jesús se presenta como un rey de paz. La multitud espera poder, conquista, liberación, pero la misión de Jesús no es conquistar ejércitos, es salvar personas, es restaurar vidas. La multitud espera liberación política, pero Jesús viene a tratar con el pecado. Y aquí le va algo a mis hermanos cubanos. Todos deseamos la liberación de Cuba de estos gobiernos opresores. Amén. Pero el problema de Cuba no es el gobierno, es el pecado, es la falta de querer buscar el rostro de Dios. En vez de pedir al mismo tiempo una liberación, también deberíamos de pedir una liberación de la opresión y de la cautividad en la que viven muchos de sus coterráneos. Hay algo que me ha chocado mucho en esta última época. Hay siervos azuzando a la violencia. Vamos a derrocar, pero es muy fácil desde aquí, de esta trinchera, decir vamos a derrocar. ¿Por qué no lo hiciste cuando estabas ahí? Ojo con eso. Y no estoy hablando como alguien que no vivió bajo un régimen. Vivimos una guerra, la tuvimos, fue cruel, fue difícil. Hay familiares nuestros muertos. Pero ojo con ese pseudo evangelio. Ojo con ese pseudo evangelio. Va a haber abundancia. El régimen puede caer, va a haber abundancia. Aquí hay abundancia. Aquí hay comida, hay trabajo, hay todas esas libertades. Pero ¿Cristo qué? ¿Dónde está Cristo? Cristo es rey por encima de cualquier gobierno. No importa lo que sea, Cristo es rey, Cristo es Señor. La multitud espera liberación. Los seguidores de Jesús quizás estaban a la expectativa. ¿En qué momento tomamos las armas y lo liberamos de Roma? Pero Jesús no vino a tratar con eso. Jesús vino a tratar con el pecado. Es el pecado de los gobernantes, es el pecado del pueblo, es el pecado de aquellos que se van en pos de la idolatría. Israel no estaba así por causa de una mala decisión política.
Israel estaba sufriendo las consecuencias de haber sido desobediente al Dios de Israel. Esa es la realidad bíblica. La multitud espera liberación. Y la multitud aclama y dice cosas. Y Jesús no los corrige, porque las afirmaciones de ellos eran correctas. Señor, sálvanos que perecemos. Él es el rey de Israel. Él no los corrige en ese sentido. Pero el texto sí corrige lo que parece que están pensando estas multitudes. Y aquí es donde este texto deja de ser historia y se convierte en una confrontación, incluso para nosotros, porque esto no solo describe a la multitud, nos describe también a nosotros. Porque podemos usar un lenguaje correcto con entendimiento incorrecto. Podemos decir Jesús es Señor, Jesús es Rey, Jesús salva, y aún así no entender lo que eso significa. Y lo peor es seguir viviendo como si Él no fuera tu Señor, tu Rey o tu Salvador. Es muy triste que podemos buscar a Jesús por lo que queremos, no por lo que necesitamos. La multitud quería liberación inmediata, cambio de circunstancia, solución visible, pero no estaban buscando el perdón de pecados. No estaban buscando la reconciliación con Dios. No estaban buscando la transformación del corazón. Y es por ahí donde debemos de partir para la transformación de cualquier nación. En la misma oración de Nehemías, capítulo 1, en la misma oración de Daniel, capítulo 9. Primero el cambio tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nuestra actitud hacia quién es Dios. Y hoy en Houston ocurre, parece lo mismo. Personas que vienen a la iglesia, personas que escuchan la palabra, personas que hablan de Jesús, pero siguen viviendo a su propia conveniencia. Y lo peor de todo es que algunos buscan a Jesús solamente cuando hay necesidad, cuando hay crisis, cuando hay presión. Es interesante, y esto yo tengo que decirlo, los tiempos de oración es un termómetro para aquel que no necesita del Señor. Porque los necesitados, los que están en angustia, los que están pidiendo, Señor, clemencia, son los que vienen. Pero cuando llega la tensión, la presión, estamos, no sé, hasta ese momento nos acordamos. Hay oración en la iglesia, voy a ir. Todo cambio empieza de adentro hacia afuera, no al revés. Tristemente queremos un rey que nos ayude, pero no un rey que nos gobierne. La multitud recibe a Jesús, pero no está preparada para el tipo de rey que Él es. Y la pregunta para nosotros es: ¿estamos siguiendo al Jesús de la Biblia o al Jesús que nosotros hemos construido? Jesús no es un amuleto que podemos tomar cada vez que tenemos una necesidad. Él está con nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él dijo: aunque en el mundo hayan aflicciones, confía, yo he vencido el mundo. A Jesús no lo buscamos en medio de las aflicciones. Ya estamos en aflicciones y Él sigue estando al lado nuestro como Señor y como Salvador de nuestras vidas. Pero tenemos la tendencia de querer ser más espiritual y buscarlo más cuando hay crisis. Pero sigamos. Verso 15. No temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna,
Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. El texto dice: no temas, hija de Sión, tu rey viene montado sobre este pollino. Y luego añade: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Y esto es clave, porque no solo la multitud estaba confundida, también los discípulos, los que caminaban con Él, los que escuchaban sus enseñanzas, los que estaban más cerca, tampoco entendieron cuál era el propósito de Jesús. El texto nos da luz y dice que fue hasta después, cuando Jesús fue glorificado, que entonces los discípulos se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Y mientras leía esta porción del texto, preguntaba: bueno, pero ¿cuándo fue que los discípulos lo entendieron? El texto dice: cuando fue glorificado. A mi juicio, ellos entendieron esto de Cristo en la cruz y en la resurrección. Y para mí, sin la cruz ni la resurrección, Cristo no es entendido correctamente. No puedes entender al Rey si no entiendes la cruz. La multitud veía un rey, pero no veía el sacrificio. Los discípulos seguían a Jesús, pero no entendían el propósito de su muerte. Y eso nos lleva a algo muy serio. Hoy puedes estar en la iglesia, puedes escuchar la palabra, puedes hablar de Jesús, y aún así no haber entendido quién Él es realmente. Puedes conocer a Jesús como ayudador, como proveedor, como solucionador de problemas, pero no como el que te salvó de tus pecados, como el Señor de tu vida, como aquel rey que demanda rendición. El problema, mis hermanos, no es que la gente rechace a Jesús. ¿Cuánta gente ahí afuera le preguntamos: ¿crees en Dios? Y ellos dicen: sí, creemos. El problema no es ese. El problema es que muchos siguen a un Jesús que no es bíblico. Y con esto tenemos que cuidarnos. El Jesús no bíblico no es aquel que se llena de rituales, de dogmas y de cosas semejantes a estas. El Rey sí vino, ya vino, el Rey ya vino, pero no vino como la multitud esperaba. Vino en humildad, vino en servicio, vino a morir. Él lo dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la primera venida de Cristo. Él vino en esa condición en aquel momento de la historia en la ciudad de Jerusalén. Pero te tengo otra noticia. La Escritura también afirma que Él vendrá por segunda vez. Y cuando venga, no viene en humildad, no vendrá montado en un asno, no vendrá a morir. ¿Sabes cómo vendrá? Vendrá en poder, vendrá en gloria y vendrá a reinar. Apocalipsis capítulo 19, del 11 al 30,
13 dice: entonces, dice Juan, vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, ya no es un asno, como los verdaderos reyes de la antigüedad, montado en un caballo blanco. Y el que lo montaba no se llamaba Alejandro Magno, no se llamaba Nabucodonosor, no se llamaba ningún otro conquistador. Tiene un nombre, y su nombre es fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y la escritura dice: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Bendito y alabado sea Cristo Jesús. Observa el contraste. En Juan entra en un asno, en Apocalipsis viene en un caballo. En Juan viene en paz, en Apocalipsis viene para reinar y traer juicio. En Juan 12 viene a salvar, pero en Apocalipsis viene a juzgar. El mismo Jesús que vino como Salvador, lo que la Biblia nos dice es que volverá como juez. Y eso significa algo serio para nosotros, porque hoy es el día de salvación. Para aquellos que han estado jugando al cristianismo, hoy es el día de salvación. Hoy Él ofrece gracia. Hoy Él te llama al arrepentimiento. Hoy se vuelve a presentar como el Rey que salva. Así que no sé si entiendes quién es realmente Jesús, o no sé si lo has seguido según tus propias expectativas. Y mi pregunta es: ¿has respondido coherentemente al Cristo que vino a salvar antes de encontrarnos con el Cristo que vendrá a juzgar? Porque es importante, aún hay tiempo de encontrarnos con este Cristo que vino a salvar. Porque llegará el día que tendrás que encontrarte con el Cristo que vendrá a juzgar. ¿A cuál Cristo quieres? Yo quiero a los dos: el que me salva y el que viene a reinar. Ponte de pie, iglesia.